sin mayor preámbulo, vámonos ya a entrarle de lleno a los temas. Vamos a platicar con el presidente de la Coparmex, con José Medina Mora, sobre pues estos récords que presumió el presidente López Obrador en este tercer informe de gobierno. Hablaba de remesas récord, de inversión extranjera récord, de un salario mínimo mucho mejor, hablaba pues de una paridad peso dólar muy positiva, de cero endeudamiento, en fin. ¿Cómo estás, José? Gusto saludarte, Darío, buenas tardes. buenas tardes, Darío. Gusto saludarte. Desde la perspectiva de la Confederación Patronal de la República Mexicana, ¿qué opinión tienen de estos datos que pues ensalzaba hoy el presidente en su tercer informe? Sí, bueno, coincidimos básicamente en tres de estos datos. Primero, el aumento del salario mínimo. Efectivamente, hemos trabajado de manera conjunta para subir el salario mínimo. Fue la primera coincidencia de lo que planteábamos desde Coparmex, la necesidad de subir este salario mínimo con esta administración. Ya logramos que esté arriba de la línea del bienestar individual. Todavía nos hace falta para que llegue a la línea del bienestar familiar. Por otro lado, coincidimos en un manejo responsable de la macroeconomía, de las finanzas públicas. Coincidimos también en que fue a partir del diálogo un buen acuerdo para la reforma en materia de subcontratación que hoy entra en vigencia y que, bueno, hemos insistido que una buena reforma, un buen acuerdo requería un tiempo adecuado de implementación y por eso planteábamos que fuera el 1 de enero del 2022. Sin embargo, lo único que se pudo fue una prórroga de un mes que ayuda, pero que no es suficiente. Pero por otro lado, bueno, tenemos una perspectiva diferente, Darío, de lo que es el manejo de la pandemia del COVID-19, cuando rebasamos más de 250,000 fallecimientos, más de 3 millones de contagios. Nos parece que es momento de detenernos y hacer una estrategia diferente para lograr que pues realmente pueda haber una salud para todos. No se habló, por ejemplo, de la escasez de medicamentos, cuando sabemos que hay 20 millones de recetas que no se han podido surtir. No se habló de la pobreza, este reporte que nos entrega Coneval, que hace cada 2 años, y es el reporte del diciembre del 2018 a diciembre del 2020, en donde hoy sabemos que hay 3.8 millones de mexicanos que han ingresado en la condición de pobreza y 2.1 millones de mexicanos en condición de pobreza extrema. Hoy sabemos, gracias a este reporte Coneval, que hay 15 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud, adicionales a los que se había podido avanzar desde el año 2000 al 2018 con el programa del Seguro Popular, en donde se había disminuido de 55 millones a 20 millones de mexicanos sin acceso al servicio de salud, y ahora hay 15 millones adicionales, ahora son 35 millones de mexicanos que no tienen acceso a la salud. El INSABI no ha podido cubrir lo que hacía el Seguro Popular. Por otro lado, nos preocupa que tampoco se habló de estas leyes que se aprueban en el Congreso y que van en contra de la Constitución, el motivo por el cual desde Coparmex lanzamos este observatorio ciudadano de guardianes de la Constitución. Y desde luego, en la perspectiva de la seguridad, Darío, yo creo que es cuestión de preguntarle a los mexicanos en todo el país cuál es la percepción de la seguridad, y lo que recogemos nosotros de los centros empresariales de Coparmex, de los socios de Coparmex en todo el país, es que la inseguridad va en aumento. Sí. Los mexicanos queremos poder recorrer las calles de manera segura sin ser víctimas del delito. Entonces, una perspectiva diferente. Para cerrar, Darío, te diría que sí reconocemos la apertura al diálogo por parte de las autoridades, la Secretaría de Economía, el Seguro Social, el Infonavit, la Secretaría de Hacienda. Ha habido esa apertura al diálogo en donde, a pesar de que pensamos diferente, se permite ese diálogo abierto con respeto para lograr acuerdos como el que logramos con la ley en materia de subcontratación. Por supuesto. José, buenas tardes. Te saluda Rogelio Varela.
José, Buenas tardes, a Rogelio. propósito de esto que comentas de las leyes y la Constitución, pues de las novedades del tercer informe también está que este mes va a mandar una iniciativa el presidente López Obrador para pues reformar la industria eléctrica y consolidar la posición de la CFE. ¿Qué opinas al respecto? Bueno, en primera instancia, que al ser una reforma a la Constitución requiere de mayoría calificada. Esto quiere decir que las fuerzas políticas de oposición tendrán que votar a favor de esos cambios y que desde luego queremos que haya una industria eléctrica que le dé luz a todos los mexicanos y a un precio accesible, de tal manera que para esto la Comisión Federal de Electricidad sea una empresa rentable, que provea este tipo de servicio, de luz para todos, que se haga con energías limpias, que es un compromiso que hemos hecho como país. Entonces estaremos atentos a conocer esta reforma que presentará el presidente y desde luego a cómo se discuta en el Congreso. Yo creo que todos los mexicanos queremos no tener apagones, queremos tener luz, queremos que esta sea a precios accesibles y desde luego que esto se puede. Está bien que la Comisión Federal de Electricidad sea el principal jugador en el mercado eléctrico y que el sector empresarial pues complemente a las actividades que hace la Comisión Federal de Electricidad. Necesitamos ser competitivos también en ese rubro para que las industrias que están establecidas en el país puedan ser competitivas con sus costos en sus productos y desde luego para que podamos atraer más inversión extranjera, que por cierto, pues el dato duro es muy claro que cayó 12% la inversión extranjera directa en nuestro país el año pasado. A diferencia de lo que dice el presidente de que eh, pues experimenta o registra niveles récords. Pues es un dato duro del mismo gobierno, en donde pues cada año vamos viendo cómo se va moviendo esta inversión extranjera directa y pues hay una caída de casi el 12%. Bueno, eso tiene que ver mucho con la confianza. Y precisamente yo te quiero preguntar, José, a 3 años de gobierno, a la mitad del camino, ¿cómo sientes la interlocución, llegado ya a esta segunda fase del sexenio de López Obrador? ¿Cómo sientes, percibes la interlocución con el sector privado y sobre todo cómo ven el reciente arribo del nuevo secretario de Gobernación y las funciones que pues le ha conferido el presidente? Lo decía tan solamente ayer, pues también pasan por el lado de la interlocución con los empresarios. Sí, te diría que tenemos una interlocución muy frecuente, muy abierta, de mucho respeto. Insisto, no pensamos de la misma manera, pero el respeto permite poner sobre la mesa distintas perspectivas y con eso llegar a buenos acuerdos. En ese sentido, pues seguiremos en esa interlocución, seguiremos abiertos al diálogo. Nos parece que ante los grandes desafíos que tiene el país, México nos necesita unidos y el camino es el diálogo para lograr los consensos. Con respecto al nombramiento del nuevo secretario de Gobernación, pues es parte de las prerrogativas que tiene el presidente y lo que esperamos es que haya ese orden político interno que le corresponde a la Secretaría de Gobernación. Estaremos atentos a que efectivamente eso se cumpla y desde luego abiertos al diálogo con pues todas las dependencias de gobierno con las que tenemos interacción, la Secretaría de Economía, la Secretaría de Hacienda, la de Relaciones Exteriores, el Seguro Social, el Infonavit, la Secretaría del Trabajo. O sea, son temas que por distintos, la Secretaría de Energía, por distintos temas tenemos esta relación, esta interlocución y desde luego el interés de aportar nuestra perspectiva. Hay grandes oportunidades de inversión. En este sentido es correcto lo que señalas, que la caída de la inversión tiene que ver una parte con la pérdida de confianza. Nos parece que el resultado electoral de junio generó confianza, es decir, que realmente pues avanzó la democracia, no hubo un solo partido o coalición que ganó todo, así como no hubo un solo partido o coalición que perdió todo, y entonces esto hizo que algunos proyectos que estaban detenidos empezaran a avanzar. Desde luego nos hace falta todavía mucho
en esta generación de confianza, pero consideramos que hay oportunidades y que están listas para el que las quiera aprovechar. ¿Eres optimista entonces para la segunda parte del sexenio, José? Sí, somos optimistas. Tuvimos la semana pasada una reunión con empresas alemanas que están invertidas en México. Un poco lo que ellos nos dicen es que México es el mejor país para invertir en América Latina. Lo que nos dijeron es que en México hay talento, hay infraestructura, hay comunicaciones, hay cultura empresarial y hay también cercanía con el mercado más importante del mundo, que son los Estados Unidos, aunque también nos dijeron que los 3 elementos que tenemos que cuidar para que pueda generarse esa confianza son la seguridad, la certeza jurídica para la inversión y desde luego no cambiar las reglas a mitad de camino. Y pues sí, esto es algo de lo que ha generado esa pérdida de confianza, pero son temas en los que tendremos que trabajar de manera conjunta el sector privado y el gobierno para lograr que generemos, desde luego, que mejore la seguridad. Esto le corresponde al gobierno y se lo estaremos solicitando, lo estaremos pidiendo. En la parte de la certeza jurídica para la inversión, desde luego el respeto al Estado de Derecho es fundamental. Bien. Y el no cambiar reglas a mitad de camino, eso es quizá lo que más nos ha detenido estos proyectos de inversión. Pues José Medina Mora, presidente de Coparmex, como siempre, muchas gracias por atender a nuestra entrevista. Con mucho gusto, un saludo para ti, Darío, Rogelio, y para toda su audiencia. Que tengas buena tarde.